Hola, bienvenidos, esto es Conectadas. Yo soy Lucy Escoto. Yo soy Joana Mora. Y antes de comenzar con el tema que tenemos el día de hoy, queremos invitarlas el 7 de septiembre a las 7 de la noche. Ya cumplimos 2 años y vamos a realizar un en vivo. Van a poder ver por YouTube, por Instagram y por Facebook, en las redes sociales. Ahí lo vamos a compartir también. Esperemos que se unan con nosotros. Y pues vamos a echar el cafecito, vamos a echarnos una platicadita. No va a ser mucho tiempo, unos 15 minutos, 20 minutos y las esperamos. Así es para que ahora sí que nos conozcamos, porque de repente si nos dicen, ajá, pero ¿por qué no lo hacen en video? Y bueno, para que nos conozcan un poquito, y lo más importante es que también nosotros queremos conocerlas a ustedes, si quieren hacernos algunas preguntas, platicar sobre algo, pero pues nos lo vamos a pasar muy agradable en este tiempo. Entonces apártalo, es este jueves 7 de septiembre a las 7 de la noche, las esperamos a todas y pues esperamos entonces verlas pronto. Y bueno, ahora empezamos con el tema que se llama Piensa Diferente. Y hoy vamos a platicar acerca de los pensamientos, cómo podemos pensar de diferente manera, cómo transformar nuestra mente de acuerdo a los planes de Dios. Bueno, esto yo creo que es algo que Dios siempre nos habla de cómo cambiar, cómo transformar, cómo renovar. Son cosas que mucho aparecen en la Biblia, ¿no? Que son palabras que vuelven a aparecer y vuelven a aparecer. Y entonces, ahorita donde nos vamos a ubicar es en el versículo de Romanos 12, 1, 2. En ese versículo que creo que todos lo hemos escuchado, o la mayoría lo ha escuchado, porque es uno de los versículos pues como que más nombrados o famosos, no sé cómo decirle, pero el llevarlo a cabo creo que es algo difícil y creo que es algo que nos cuesta trabajo a la mayoría el realmente llevarlo a cabo. Yo creo que ahorita en la actualidad hablamos mucho acerca de ser optimistas, del positivismo, del decretar, ¿no? Esta parte de estar decretando y de verte al espejo y decir, hoy va a ser un gran día, hoy es esto, hoy es el otro. Entonces estás como porque estás intentando cambiar tu manera de pensar precisamente con todas estas cosas. Yo no digo que esté mal, al contrario, creo que está bien siempre tener buenos pensamientos, estarte recordando que el día que estás viviendo puede ser maravilloso, que tienes muchas oportunidades, que eres una gran persona, estar levantando tu autoestima, eso está padrísimo. Y creo que es una forma en la actualidad que estamos, con lo que estamos intentando trabajar, renovar la mente en todo momento. Creo que en cualquier circunstancia, no sé si tú vas al gimnasio, si haces ejercicio, es más, los coaches ya te empiezan a decir no y piensa que tú puedes y lo vas a lograr, y lo que intentan hacer es justamente cambiar tu manera de pensar. Pero lo vamos a ver, obviamente, lo vamos a platicar como lo dice la Biblia, ¿no? Así es, ahora sí que como dices, ¿no? Creo que esto ahorita está como muy de moda, ¿no? Uh-huh. Tus pensamientos y todo eso. Y como dices, yo creo que una parte está bien, o sea, que tomes las cosas pues de la mejor manera, pues está bien. Pero vamos a ver cómo lo ve Dios y cómo lo debemos de hacer nosotros. Y bueno, empieza desde el 12:1 y dice deberes cristianos. Y empieza con la palabra por lo tanto o así que, hermanos. Entonces, ese por lo tanto o el así que es porque nos está hablando de lo que pasó antes, ¿no? De lo que estaba hablando pues aquí Pablo antes a los romanos, y de lo que nos hablaba es sobre los gentiles que somos nosotros, cómo va a haber salvación para nosotros los gentiles, y también le hablaba sobre la restauración de su pueblo de Israel. Entonces todos los que estamos incluidos en ahora sí que en este deber, somos la gente que ya somos salvas, que somos los gentiles, los que no somos judíos, y todo el pueblo, ahora sí que judío, todos los israelitas. Entonces empieza así, ¿no? Dice, por lo tanto, y dice, hermanos, yo les ruego por las misericordias de Dios. Y esta palabra me gusta como dice, yo les ruego, o sea, rogar es suplicar, pedir,
estar como de una manera, no es como decirle, bueno, yo les digo, o yo les pido, o yo les Los invito. Los invito, exacto, de una manera así como muy, pues como quieran ustedes, ¿no? O sea, ustedes deciden si sí o si no. Si no es así como rogarte, es como, por favor, yo sé que va a ser para tu bien, ¿no? O sea, como que de verdad hazlo. Es como cuando le ruego a mi hijo que coma verduras. Exacto, ¿no? Le ruegas, porque es algo que tal vez no quieren, pero es cuando dices, a ver, si me lo está rogando, me lo está pidiendo, es porque algo importante hay ahí. Y dice, por las misericordias de Dios. Busqué la palabra misericordia y en latín es miser, miserable, desdichado, y cordis es corazón. Es la capacidad de sentir la desdicha de los demás, compadecerse de los sufrimientos ajenos. Es el trato compasivo que se da a una persona más allá de sus méritos. O sea, aquí dice, yo les ruego por las misericordias de Dios. O sea, Dios nos quiere dar cosas buenas, no importa lo que hayas hecho, no importa si eres gentil, no importa si eres judío, no importa si eres mexicano, si eres, no sé, pobre, rico, si eres gordo, flaco, o sea, no importa de dónde vienes, eso es lo que menos importa. A Dios le importa tu corazón, le importas tú, y entonces por eso dice misericordias de Dios, porque a Él no le importa si tienes buen puesto, si no tienes buen puesto, o sea, Él quiere hacer algo bueno por todos nosotros, ¿no? O sea, entonces dice que por favor, dice, les ruego que porque Dios tenemos un Dios bueno que nos ama a todos, y dice que se presenten a ustedes mismos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Y vemos esto de sacrificio, que es algo valioso, ¿no? Un sacrificio es algo que tú das, pero que te cuesta trabajo, no es algo fácil dar, porque por eso se llama sacrificio. Y en la antigüedad buscaban a un cordero que era limpio y sin mancha para entregarlo para la expiación de los pecados. Entonces, era algo difícil de encontrar, no era algo fácil, o sea, tenían que estar atentos para ver cuál era ese cordero limpio y sin mancha. Entonces tenía que ser algún cordero pues que no estuviera manchadito, que estuviera ahora sí que bien limpiecito, y de todos los ahora sí que los corderitos que tenían, que yo creo que en esa antigüedad había muchos, tenías que estarlos eligiendo, y entonces costaba trabajo encontrar a ese cordero. Entonces es algo que realmente nos cuesta trabajo a nosotros, es algo que realmente Él lo que quiere, dice, que se presenten a ustedes mismos, o sea, nosotros presentarnos como a Dios con un corazón limpio y sin mancha. Y para eso es difícil, ¿no? Lo puedo decir como, es difícil y es fácil, porque en realidad nosotros lo único que tenemos que hacer es ir con Dios y decirle, Señor, límpiame, sáname, me arrepiento de esto y de esto, pero a veces el llegar a ese arrepentimiento es lo que nos cuesta trabajo, ¿no? Porque no estamos dispuestos a dejar lo que ya tenemos, ¿no? No estamos dispuestos a cambiar la forma en la que vivimos, la forma en la que pensamos, porque como yo creo que así se tiene que cocinar la sopa, entonces nada me va a hacer cambiar de opinión, porque así la he cocinado por tantos años. Creo que estamos llenos de paradigmas, estamos llenos de costumbres, de cosas que nos arraigan a esos pensamientos y no queremos soltar. Creo que es complicado aprender, pero es mucho, mucho más complicado desaprender. Y Dios nos está llamando a desaprender, a quitarnos esas costumbres o esas falsas creencias, lo que creímos que era como bueno, que tratamos por tanto tiempo como si fuera lo normal, y no es lo normal. En la versión que yo tengo dice, por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Él ha hecho muchísimo por nosotros, y nosotros, ¿cómo le pagamos? Entonces dice, entreguen su cuerpo. ¿Cómo voy a entregarle mi cuerpo a Dios si le pertenece al novio, al marido? Si no a mí, claro, exacto. Entonces no lo voy a soltar, porque Dios me dice que coma sano, pero no, porque me gustan las chalupas, me gusta. Y como a lo que te refieres igual con cuerpo, es alma, ahora sí que espíritu y cuerpo, ¿no? Es todo en general. Exactamente. Y nos cuesta muchísimo trabajo soltarlo. Si vas al nutriólogo y te dice, ya no puedes comer pan,
¿Por qué no puedo comer pan? Claro que quiero comer pan, es lo que yo siempre he comido. Si siempre lo he comido y no me ha hecho daño, ¿por qué lo tengo que dejar ahora? O sea, aún con cuestiones médicas, científicas, lógicas, nos cuesta mucho trabajo dejar nuestras costumbres, nuestra forma de pensar, nuestros hábitos. Imagínate si nos cuesta trabajo dejar hábitos, ¿cómo nos cuesta trabajo dejar pensamientos? Claro. A veces nos están taladrando y tienes en la mente a alguien que te lastimó. Ah, bueno, pues no lo sueltas y lo piensas de día y de noche y ojalá que lo atropellen y ojalá que se caiga y ojalá que le salgan piedras en el riñón y estás piénsalo y piénsalo y piénsalo. Y de la misma manera Dios dice, tienes que darme todo, rendírmelo, sacrifica eso, sacrifica el pan, sacrifica hacer ejercicio, sacrifica tu tiempo, sacrificar es, como dices, es algo que me está costando mucho, es algo que no estoy acostumbrada a hacer, a dar, pero es un sacrificio que le tengo que entregar a Dios. Sacrifica tus pensamientos y entrégaselos a Él. Sí, y como dice, sacrificio vivo. Entonces, si está diciendo que hay un sacrificio vivo, es porque hay sacrificios muertos, porque hay sacrificios que realmente a Dios no le interesan, ¿no? Para Dios no le importa, ¿no? O sea, que tal vez tú llegues y hagas obras, o sea, en el sentido de que yo hago esto y yo hago el otro, o sea, realmente lo que Dios quiere es tu corazón arrepentido, ¿no? Que Él lo pueda limpiar completamente y tal vez ahí traes todavía amargura, falta de perdón, traes todavía tu egocentrismo, sí. Entonces, en esa manera Dios no va a hacer nada, ¿no? Porque estás entregando un sacrificio muerto, algo que Él no quiere. Yo tengo un punto ahí en el sacrificio vivo, a ver si lo relacionamos así. Cuando te dicen, tienes que sacar ropa de tu closet, porque la van a regalar, ¿sale? Y tienes que, te están diciendo, saca algo de tu closet para regalarlo. Hace muchos años, cuando mi hija estaba muy chiquita, nosotros sacábamos cosas y los llevábamos a orfanatos. Pero yo le dije, necesito que tomes un peluche que más te guste, de los que más te encanten para regalarlo. Ese es un sacrificio vivo. No es algo que ya no uso. Porque si dices, este pantalón ya no me queda, ay sí, para regalar, no te cuesta. No sientes feo soltarlo. Pero si es el que te pones todos los días, es la chamarra que más te gusta, es la blusa con la que mejor te ves, y te dicen, suéltala porque la tienes que regalar, ¿qué trabajo te cuesta? Y yo me acuerdo que en esa lección que le intenté dar a mi hija, no solamente regaló ella, sino que yo también saqué cosas. Pero es justamente no aferrarte a algo, no poner tu felicidad en un peluche, en una ropa, y soltarlo, y ser capaz de decir, ok, me hace muy feliz este peluche, pero va a ser mucho más feliz a una niña que no tiene ninguno. Y me acuerdo perfecto que mi niña tenía, no sé, 5 años, fuimos a regalar las cosas, y ella iba con su conejo abrazado, y le dije, escoge a una niña y dáselo. Y ella fue y escogió a la niña y le dijo, toma, te regalo mi conejo. Ese es el sacrificio vivo, soltar algo que realmente quieres. Claro, y lo vemos también en la Biblia con el ejemplo de Caín y Abel, ¿no? O sea, cómo le tenían que entregar un sacrificio, ahora sí que a Dios, pero cómo Abel escoge lo mejor, se toma el tiempo para hacerlo, para buscarlo, porque sabe a quién le va a entregar ese sacrificio. Y como Caín agarra lo que sea y dice, pues esto se ve bien, órale, a ver, es como un debo de entregar esto, pero ahora sí que Abel lo hacía con todo el amor, con todo, ahora sí que la humildad, porque sabía a quién iba, ¿no? Entonces, en eso también aprendemos que no cuando des tu diezmo, lo tienes que dar como debo de hacerlo. O sea, sí es un deber que tenemos que hacer, sí, lo tenemos que dar. Pero cuando tú lo das de corazón y das eso más, o sea, todavía ese extra, Dios es cuando lo ve como un sacrificio vivo realmente, ¿no? Y también lo vemos cuando Saúl, ¿no? Que también él se adelanta a hacer todo esto del sacrificio, y entonces le dice el profeta, le dice, ¿sabes qué? Dios prefiere mejor la obediencia a estos sacrificios, ¿no? Entonces realmente tenemos que ver esto, y como decimos, Dios ve las intenciones, y el tema pasado fue sobre las verdaderas intenciones. Si no lo vieron, les pedimos que lo vean porque está buenísimo. Y realmente es eso, ¿con qué intención estás dando ese sacrificio? Porque a Dios no lo engañas. Y luego dice un sacrificio santo. Santo lo que quiere decir es apartado. En este mundo vamos a pensar que todos somos iguales,
pero no somos iguales. Unos somos hijos de Dios y otros no lo son. Entonces ahí es donde tenemos que estar apartados para Él completamente, darnos para Él y estar completamente apartados. Y no es que queramos vivir en una burbuja y que no le hables a nadie y que no hagas esto y que no es eso, sino simplemente es apartarte de las cosas que no están bien, que tú sabes que ya no te están llevando a un buen camino en lo que ves, en lo que hablas. O sea, todo esto realmente tienes que estar apartándote. Y dice, así es como se debe adorar a Dios, o sea, de esa manera, llegando con arrepentimiento, llegando limpios, llegando apartado y obedecerlo lo que Él me pide. Así es, qué importante es, y ustedes dicen, ¿y esto qué tiene que ver con transformar la mente? ¿No? Porque todavía no llegamos a eso. Sí. Pero es justamente esta parte que nosotros tenemos que rendirle a Dios como ese sacrificio vivo, es algo que te va a costar. Me cuesta muchísimo trabajo perdonar a la persona que me lastimó. Me cuesta muchísimo trabajo bendecir a aquellos que me lastimaron. Me cuesta muchísimo trabajo y cuando tú lo haces con esa obediencia, porque Dios prefiere esa obediencia y decirle, Señor, tal vez me cuesta mucho, no puedo sola, ayúdame, porque definitivo quiero ser obediente y en obediencia yo decido perdonar a tal persona, en obediencia, y a lo mejor tú dices, pero es que así no vale, porque no lo estás haciendo de corazón, ¿no? Porque aún sigue tu corazón dolido, no lo estás haciendo con la intención de hacer el bien, pero Dios sabe que te está costando muchísimo trabajo orar por esa persona, bendecirla, pedir por su bien, y dices, híjole, y esa parte es el sacrificio que a Dios le agrada. Claro, o sea, tú te estás presentando a Él como sacrificio porque tú estás cambiando esa Exacto, parte, ¿no? Estás transformándote en obediencia, aunque no quieras, aunque no te guste, aunque lo hagas mal, aunque lo hagas llorando, no importa, pero estás transformándote. Y yo lo veo como el ejercicio. Cuando tú vas a hacer ejercicio, no quieres hacerlo, te va a doler, vas a sudarle, no vas a ver cambios a la primera y vas a estar yendo una semana y dices, esto no sirve de nada, yo no sé por qué estoy orando por mi enemigo, yo no sé por qué estoy haciendo ejercicio, yo no tengo idea por qué lo estoy bendiciendo, si sigue haciendo mal, si le está yendo mejor, por qué oro por eso es injusto. No vas a ver la transformación, pero la transformación no va a ser en esa persona, la transformación va a ser en tu corazón. Y eso no lo vemos. Y como no lo vemos, entonces nos resistimos al cambio. Y dices, el gimnasio no funciona, entonces lo dejas. Y dejas de hacer ese sacrificio. Y dejas de trabajar en ti, y dejas de orar, y dejas de obedecer a Dios. Entonces paras la transformación en ti. Y transformándote tú, vas a ver las cosas de una manera diferente. Porque ¿qué pasa cuando ya llevas meses en el gimnasio? Dices, ya está más firme la pierna, el brazo ya está más fuerte, ya no me canso tanto. El gimnasio sigue siendo igual, el mismo. El esfuerzo sigue siendo lo mismo, sigue sudando igual, te sigue costando trabajo. Pero como ya ves el cambio y la transformación en ti, tú ya ves diferente al gimnasio. Ya lo ves con otros ojos y ya te está hasta gustando. Porque estás viendo el cambio. Y lo mismo pasa con Dios y con esos sacrificios. Vas a comenzar a ver cambios en ti que vas a decir, wow, antes yo hubiera gritado y ahora me quedé callada. Ahora ya veo a esa persona que me lastimó, pues ya no lo veo con tanto odio, ya puedo saludarlo, ya puedo verlo pasar en la calle, ya puedo, y entonces vas a ver que tu corazón está transformándose. Esa persona sigue siendo la misma, sigue comportándose igual, sigue robando, sigue mintiendo, sigue haciendo exactamente lo mismo. La que está cambiando y transformando su forma de pensar eres tú al entregarle esos sacrificios a Dios. Sí, así es, ¿no? Y como decía aquí, ahora sí que en el versículo dice, así es como se debe adorar a Dios, y luego sigue el siguiente y dice, y no adopten, no imiten las costumbres de este mundo. Y una costumbre es una manera habitual de actuar, ¿no? De hacer algo, por la repetición de los mismos actos. Por decir, una costumbre que yo tengo en mi casa es que todos los cumpleaños, cuando alguien cumple años, nos despertamos temprano y vamos a cantarle las mañanitas a su cuarto. Esa es una costumbre que yo tengo en casa desde hace, pues ahora sí que desde que yo era niña, y lo sigo haciendo aquí en mi casa, ¿no? Es algo que yo adopté y lo voy llevando. Pero hay muchísimas costumbres, ahora sí que adoptamos,
y que ni siquiera sabemos de dónde vinieron, y es más, ni siquiera hemos visto si son buenas o son malas. Simplemente empiezas a actuarlas, a adoptarlas, y no te pones a pensar si está bien o está mal, ¿no? Y entonces yo creo que así hay cosas en nuestra cultura. Nosotros ahora sí que como mexicanos tenemos muchas cosas de los cuales no debemos adoptar. Y podrías pensar, pero pues si es cultural, o sea, es la cultura mexicana, si tú eres mexicana, pues órale, ¿no? O sea, te toca. Que adoptamos unas cosas, las que nos convienen, las que nos divierten, las que están padres, las que no, pero otras no. Entonces, ahí es como tenemos que utilizar nuestro sentido común y, como dices, cuestionarnos las cosas. Y yo lo que voy es que sí, tenemos una cultura, pero recordemos que realmente cuando somos adoptados somos hijos de Dios. Ahora, mi cultura no es la mexicana. Digo, sí vivo aquí y soy mexicana, claro que sí, pero mi cultura ya viene del reino. Mi mente tiene que empezar a pensar en las cosas del reino, no las cosas terrenales. Entonces empiezo a ver las cosas ya diferentes y decir, no, pues por muchos años esta costumbre la llevé en mi casa, en mi familia, pero no es para mí. O sea, ahorita yo decido ya no llevarla, ya terminar con esa costumbre, y mejor ahora sí que eliminarla, ¿no? O cambiarla por algo que yo prefiero, ¿no? Hacer. Entonces creo que sí es importante que realmente te preguntes cuáles son esas costumbres, ¿no? Y dice, si no, transfórmense por medio de la renovación de su mente. Y eso me encanta porque dice, transfórmese por medio de la renovación de su mente. O sea, no dice por la renovación del corazón, por la renovación de tu cuerpo, de tus emociones, de tu casa. Exacto, de tu del casa. Marido, no renueves al marido. Sí, o sea, dice esa palabra, o sea, esa palabra es clave. No adopten costumbres, sino transfórmense. O sea, cambia completamente, ¿no? Cuando dice transformarse es que no te reconozcan. Cuando alguien dice, es que no la reconocí, se hizo una mega transformación, ¿no? O en una casa cuando tumban todo y hacen una transformación, dices, ¿esta era la casa? O sea, que realmente donde estaba, y que realmente digan, o sea, ella es Joana, la misma que conocí cuando estudiábamos y la misma que no la reconozco, porque has cambiado tanto que ni siquiera las personas te pueden reconocer. Y eso me encanta, porque tienes que cambiar obviamente para bien, para el reino, porque estás pensando diferente, estás transformándote. Mi versión dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Creo que la parte del positivismo y de decretar y toda esta parte de sí lo puedo, soy súper buena, está bien, pero ahí lo estamos intentando nosotros. Exacto. En nuestras fuerzas. Y dice la Biblia, deja que Dios te transforme en una persona nueva al cambiarte la forma de pensar. Esta parte del positivismo está increíble, pero le falta a Dios. Porque no lo vas a hacer tú. Dime cuántas veces has intentado que tu día sea un súper día, hablándote al espejo, diciéndote cosas buenas y terminas llorando. Terminas el día diciendo, esto estuvo horrible, no me pasó nada, no sirvió para nada. Hay que ser realmente conscientes y decir, ¿de verdad funcionó? Que acomodar los muebles de cierta forma, que poner el espejo en no sé dónde, que la energía fluya el no sé qué. Después de un tiempo dijo, es que esto no sirve para nada, seguimos exactamente igual, siguen exactamente los mismos problemas, sigue exactamente lo mismo, no cambió nada. Podemos cambiar el ambiente, pero no está cambiando nuestro interior, y si no cambia nuestro interior no vamos a ver las cosas diferentes. Pero aquí el que cambia la forma de pensar en nosotros es Dios. ¿Cómo? A través de esos sacrificios. Cuando nosotros hacemos esos sacrificios vivos, entonces estamos permitiendo que Dios sea el que transforme nuestra forma de pensar y nos convierta en unas personas nuevas. Así es. ¿Y por qué dice la mente, no? Realmente hemos escuchado esto, la mente es muy poderosa, sí, pero a veces no le damos como, vamos a decir, tal vez
el pensar que realmente lo es. O sea, nada más dices, sí, ¿verdad? Es muy poderosa. Pero te das cuenta cómo con la mente te puedes enfermar. La mente sí juega un papel muy, muy importante en nuestra vida, que puede empezar a cambiar entonces tu manera de pensar, tus emociones, tus sentimientos. Ahora sí que tus relaciones, tu día a día, lo va a cambiar completamente. Y por eso es que tenemos que empezar a ver que la mente, cómo se está alimentando. En la mente juegan todos los sentidos, ¿no? Está la vista, está el oído, está el tacto, todos. Entonces, ponte a pensar, ¿qué estás viendo? ¿No? ¿Qué tipo de cosas estás viendo? Series, novelas, no sé si todavía ya novelas, noticias. O sea, películas, realmente, ¿qué estás viendo? ¿No? ¿Qué estás oyendo? Chismes, tragedias. Sí, muertes, ya sabes, como también las noticias. O sea, ¿qué estás oyendo? Igual cosas que no tienes que oír, ¿no? ¿Qué estás comiendo? O sea, realmente, ¿qué comes espiritualmente? O sea, ¿de qué te estás alimentando? ¿Estás realmente leyendo la palabra? ¿Estás realmente escuchando prédicas que te edifiquen? ¿Estás realmente, ahora sí que orando, pasando tiempo con Dios? ¿Realmente lo estás haciendo? Porque todo eso va a nutrir tu mente. Uh-huh. Todo eso son nutrimientos para ella. Y si te estás malnutriendo, entonces ahí ya no se puede hacer mucho, ¿no? Sabemos que Dios hace todo, pero como dices, también nosotros tenemos que poner de nuestra parte, ¿no? Yo creo que es ahí la parte del sacrificio. Uh-huh. Voy a hacer este sacrificio en dejar de ver estas noticias, en estar hablando o estar juntándome con gente chismosa o gente que está hablando mal de otras personas, que está alimentando mi corazón de cosas malas. Entonces, es justamente, yo creo que todo eso es un sacrificio. Al final sí son sacrificios porque estás acostumbrado a hacer esto, escuchar cierta música, ver ciertas películas. Entonces, si hay películas que te terminan angustiando, preocupando, que están realmente alterándote, pues deja de verlas. Y vas a decir, ay, pero es que me gustan mucho, es que están súper entretenidas. Entonces, es un sacrificio y suéltalas. Así es, y como decía aquí desde que les empecé a leer la Biblia, dice deberes cristianos. Es algo que debemos hacer, o sea, es un deber que tenemos como cristianos. Y creo que también decimos que es una renovación total. Renovar es cambiar algo para hacerlo nuevo. Y Dios cambia nuestra mente, la hace completamente nueva. Si tú estás preocupada, porque yo creo que cuando tú has experimentado esta renovación, que tú pídesela a Dios, o sea, porque Él lo hace, pero como te decimos, tienes tú también que dejar de ver esas cosas que luego de verdad que en la tele me asustan. O sea, hay cosas que dices, ¿qué onda con estas series o con estos nuevos programas que son de miedo? Pero realmente tienes que parar y decir, ¿sabes qué? Pues cancelo el Netflix, cancelo el Prime, no sé cómo se llaman estas cosas, o sea, las cancelo. Si no me están alimentando, mejor prefiero no ver nada. Y mejor me alimento de cosas que valen la pena, ¿no? De prédicas, de alabanzas, de otras cosas. Pero realmente cuando tú empiezas y le pides a Dios que Él te renueve completamente tu mente, entonces dejas de preocuparte como te preocupabas, porque entonces ya sabes que Él tiene algo mejor para ti, ¿no? Entonces empiezas ya a que Él, o sea, dices, bueno, yo soy débil porque yo sé que Él se fortalece en mí y que antes lo que pensabas que estaba bien, como las costumbres que tú llegabas a hacer y todas las cosas que hacías sin pensarlo, empiezas a ver que no están bien. Cuando tú ves que Dios te está realmente transformando la mente, vas dejando de hacer las cosas por convicción. No por un regaño, no por alguien que te esté diciendo, no tienes que hacer esto, no, es que bailar está mal, o cantar está mal, o reírte está mal, o sea, no, tú sabes, cuando realmente tienes la palabra de Dios, sabes lo que está bien y lo que está mal, realmente sabes lo que puedes hacer y lo que no puedes hacer, y entonces tú lo dejas de hacer, no por regaño, sino por convicción, porque sabes que estando así es como vas a hacer realmente un sacrificio vivo por eso. Y dice, para que comprueben, ya que tienes ahora sí que todo esto, dice, para que comprueben cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto.
En esta parte del versículo siempre nos quedamos con que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y a veces lo que estás viviendo no parece ni bueno, ni agradable, ni perfecto. Y tú dices, es que esto no podría ser la voluntad de Dios. O sea, ¿cómo puede ser esto bueno, agradable y perfecto si estoy pasando por el divorcio? ¿Cómo puede ser bueno, agradable y perfecto si hay enfermedad, si perdimos un hijo, si se murió alguien? ¿Cómo? Esto no puede ser la voluntad de Dios. Pero Dios, es tan grande que Él permite que sucedan muchas cosas. Y en algún momento, en alguna plática, me decían, si existiera Dios, no habría guerras. Si existiera Dios, no habría hambre, porque pues dicen que es bueno, agradable y perfecto, ¿no? Y esa es su voluntad, entonces ¿por qué hay guerras? ¿Por qué hay hambre? ¿Por qué se mueren niños? ¿Por qué hay enfermedades? Etcétera. Y me encantó cuando escuché lo siguiente, se los comparto, es, ok, imaginemos que no existe Dios. Ya, aquí en este momento no existe Dios. ¿Se acabó la guerra? ¿Se acabó el hambre? ¿Se acabó la enfermedad? No existe Dios y ahí siguen. Vamos a suponer que no existe Dios. La guerra sigue, la enfermedad sigue, la maldad sigue. No es Dios. Somos nosotros los que tenemos eso. Somos nosotros, somos los humanos los que generamos esta hambruna, los que generamos la contaminación, los que creamos las guerras, los que estamos de corazón tan negro y oprimido que nos matamos unos a otros. Son los humanos, no es Dios. Dios utiliza todo lo que nosotros hacemos para el bien de aquellos que lo aman. Él transforma las cosas. Él esté o no esté, nosotros somos los que tenemos esta decisión, tenemos el libre albedrío y Él no se contradice. Y ese libre albedrío se lo dejó a Adán y Eva desde el Edén. Y van a decir, es que también he escuchado, bueno, pero es que si Dios es tan bueno, ¿por qué les prohibió comer de un árbol? ¿Por qué no les dijo, todo es de ustedes? Precisamente porque les dio libre albedrío. Y para tener ese libre albedrío necesitamos tener la capacidad de decidir. Y para decidir tienes que tener algo que sí y algo que no. Algo bueno, algo malo, algo lindo, algo feo. Y decides entonces. Y entonces, ¿qué pasaría si Dios les hubiera dejado todo a Adán y Eva? No hubieran tenido la capacidad de decidir. Y en ese libre albedrío, Dios puso un solo árbol del que no podían comer para que decidieran, para que utilizaran el libre albedrío. Y en ese libre albedrío, en nuestras decisiones, están nuestras consecuencias. No es la voluntad de Dios que estemos enfermos, no es la voluntad de Dios que vivamos deprimidos ni angustiados, ni tampoco es su voluntad que vivamos en cuestiones económicas malas o sin trabajo. Esa no es su voluntad. Su voluntad siempre va a ser buena, agradable y perfecta. Nuestras decisiones son las que nos llevaron a estar viviendo las consecuencias. Pero cuando tú te acercas a Dios, cuando tú dejas que Él transforme tu manera de pensar, cuando haces esos sacrificios vivos para Él y empiezas a hacer esos cambios y entonces le das el control y en tu libre albedrío le dices a Dios, en tu elección, en tu convicción, en ese libre albedrío, no es porque alguien te lo impuso ni alguien te lo dijo, como decías, es yo tengo mi libre albedrío, yo hago estos sacrificios para ti, Señor, porque yo quiero ver tu voluntad. Porque dice, entonces, en mi versión es, entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes. Si no has visto esa buena, agradable y perfecta voluntad de Dios en tu vida, tal vez es porque tú no has aprendido a conocer su voluntad, no has permitido que Él actúe en tu vida y Él tome el control y entonces renueve tu mente y cambie todo va a cambiar tu economía, las relaciones con tus hijos, con tu esposo, con tu trabajo, pero tienes que renovarte tú desde dentro con Dios y Él es el único que lo va a poder hacer. Sí, así es. Ahora sí que, como dices, creo que cuando Dios ya te renueva la mente, entonces empiezas a conocer su voluntad, empiezas a caminar en paz, porque sabes que todo lo que viene, aunque dices a veces son problemas difíciles, situaciones muy complicadas que muchas de ustedes pueden estar viviendo, pero las vives completamente en paz y diferente porque sabes que su voluntad de Dios para ti
en esa situación siempre va a ser buena, agradable y perfecta. No importa que estés pasando momentos difíciles, que ahorita estés en situaciones pues ahora sí que complicadas en las que dices, es que ahora sí que estoy perdiendo un familiar, estoy en enfermedad, mi economía se vino abajo, estoy sufriendo por un hijo, por un divorcio, o sea, hay muchas cosas en el que nos van a pasar en este mundo. Pero cuando Dios te cambia ahora sí que la mente, entonces las ves diferente porque vives en paz, porque sabes que Dios está trabajando hasta en esas cosas y que Dios te va a perfeccionar en esas cosas y que vas a salir victoriosa en esas cosas, porque entiendes ahora, que antes no lo entendías porque no tenías renovada la mente, entiendes que todo va a ser para bien cuando tienes a Dios. Ahora, en esta parte de la renovación, esa parte de la transformación, vas a renovar tu cocina. ¿Qué tienes que hacer? Sacar cosas, destruir, quitar, lijar, cambiar. Las transformaciones no pueden ser estáticas. No puedes taparla nomás y construir algo encima. Tienes que cambiar, tienes que rascar, tienes que quitar, tienes que destruir. Y cuando tú vas con Dios y le dices, Señor, yo quiero conocer tu voluntad buena, agradable y perfecta, y te dice Dios, ok, va, ¿quieres conocer mi voluntad? Perfecto, va, déjame transformar tu mente, vamos a cambiarla, vamos a renovar tu mente. Tengo que destruir cosas, tengo que sacar cosas de ahí, tengo que quitar todo lo viejo y cambiarlo por nuevo. Hay cosas que Dios provoca, y estoy segura que tú me vas a decir, es que yo no provoqué este cáncer. Yo no provoqué mi divorcio, yo no fui, o sea, me secuestraron, yo no hice nada para que eso sucediera. Y tienes razón, hay cosas que Dios permite y hay cosas que Dios provoca para ser transformados, para ser cambiados, sí. Lo usa todo, eso es seguro. Hay cosas que Dios provoca para que tú reacciones, para que tú cambies, para que tú voltees a Dios, para que tú ores más, para que tengas más compasión, para hacer algo diferente en tu vida. Hay cosas que Dios permite que sucedan, precisamente para que también haya esa transformación. Pero seguro, el 100% de las veces, cuando tú estás con Dios, Dios siempre promete. Dios provoca, Dios permite, pero Dios también promete. Y Él te promete que va a ser transformada tu vida, que va a ser cambiada, que Él va a estar contigo, que no vas a estar solo, que vas a pasar ese valle de sombras, que vas a llegar en victoria, que vas a tener sanidad. Él promete que Él va a ser tu proveedor, que va a ser tu guardián, que Él va a pelear tus batallas. Siempre hay promesas. Entonces, a lo mejor estás pasando por una situación y dices, es que esto, no puedo con esto, no tienes que poder tú, el que puede es Él, porque esa es la promesa. No lo vas a hacer sola. Él va a cambiar tu mente. Lo único que necesita es tu disposición, tu obediencia. Y en esa obediencia permitir que Él transforme tu mente para que entonces tú puedas conocer su voluntad buena, agradable y perfecta. Sí, y aquí en lo que decías, dice igual en el versículo, por medio de la renovación de su mente, para que comprueben cuál es la voluntad de Dios. Exacto. O sea, comprobarlo. Por eso es que tenemos que pasar a veces ese tipo de circunstancias, porque dijiste, ya probaste. O sea, comprobar es tener la certeza de algo, ¿no? Entonces, yo sé que si Dios me sacó de esta, me va a volver a sacar de esta. Claro. Porque yo sé que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Y como lo hemos platicado muchas veces, en el momento sientes que todo se te derrumba y que todo se te cae, pero cuando vas pasando, ahora sí que de la mano de Dios, volteas atrás y dices, ya entendí por qué pasé esto. Claro. Ya entendí por qué tenía que haber pasado esto tan difícil, porque de otra manera no lo hubiera entendido. De otra manera no podía haber comprobado que Dios iba a hacer algo en mí. Claro. Así es. Y cuando todas las circunstancias son buenas, es bien difícil ver a Dios. Es bien difícil ver cómo está actuando, ver milagros. Cuando las cosas se ponen complicadas, es cuando ves su gloria, es cuando ves el poder de Dios, ves cuando se abren las puertas, cuando llegan personas especiales a tu vida, cuando oportunidades llegan, cuando el trabajo, la provisión de una manera sobrenatural. A veces necesitamos acordarnos que quién es Él y para acordarnos quién es Él a veces necesitamos pasar precisamente por esas pruebas para que el que brille sobre esas pruebas sea Dios y no nosotros. Como Gedeón. A Gedeón lo mandó a la batalla con 300 hombres, iba contra miles y dijo, tienes que ir con 300 hombres
porque la victoria no va a ser de ustedes, la victoria va a ser mía. Y no queremos ir a pelear cuando no tenemos las herramientas, cuando no tenemos las armas para hacerlo. Pero dice Dios, no vas a pelear tú, voy a pelear yo. Y esas son sus promesas. No importa lo que estés pasando, no importa lo que te haya sucedido, permítele a Dios renovar tu mente, cambiar tu manera de pensar para que entonces puedas comprobar su voluntad en tu vida. Les agradecemos mucho que nos hayan escuchado, les pedimos que lo compartan, que se suscriban y que le den like. Adiós.